Zetangana miente. Soy el hombre del año, sé que todo lo ve. No tengo tiempo para bromear. Miente cuando habla de una Kelly Corbusier cerquita del mar. Solo puedo elegir en qué malgastar. Una Kelly Corbusier cerquita del mar. Y miente porque esa casa, esa Kelly Corbusier cerquita del mar, Una Kelly Corbusier cerquita del mar. nunca fue de Le Corbusier. Una Kelly cerquita del mar. Fue de la arquitecta Eileen Gray, una pionera de la arquitectura moderna que sufrió el evidente machismo de su época, no solo por ser mujer, sino por ser abiertamente bisexual y moverse en los círculos de lesbianas de París. Y de hecho fue el mismo Le Corbusier, ese de la canción de Zetangana, quien manchó la historia de esa Kelly. Así es, aquí tenéis al arquitecto desnudo en la casa de Eileen Gray, destrozándola sin su permiso. Es más, durante años se le atribuyó la casa a él, y fue frente a esta donde trágicamente murió. Pero aunque vayamos a hablar mucho de este señor, quizá demasiado, este no es un vídeo sobre la arquitectura de Le Corbusier. Este es un vídeo sobre Eileen Gray. Yo soy Pau Imejust, con M de Moderna, y esto es Deconstruyendo el cine y la música. Dejadme que os explique brevemente quién fue este señor llamado Le Corbusier, aunque probablemente algo ya sepáis. Y lo voy a hacer a través de una casa que hizo en La Plata, Argentina, la casa Curuchet. Le Corbusier, seudónimo de Charles-Édouard Jeanneret Gris, fue un arquitecto suizo que empezó haciendo cosas así, sentó las bases de la arquitectura moderna así y luego las cambió así. Fue sin duda uno de los arquitectos más importantes e influyentes del siglo pasado y de la historia en general. Bien por ti, Charles-Édouard. Esas bases para la arquitectura moderna que sentó Le Corbusier os las explicaba en este vídeo de aquí sobre Jacques Tati, pero os las voy a resumir muy brevemente, un poco aceleradas, a continuación. El uso de pilotis, esa palabra curiosa para referirse a pilares. La estructura moderna se libra de los muros. Con esto la planta baja queda libre, así que puedes poner ahí todo lo que quieras. Un jardín, un garaje, un bar de gatitos. Lo mismo con la fachada, que era un muro más. Ya no tiene que cargar con el edificio, así que puede tener tanto agujero como un queso emmental. La ventana apaisada. También habrá ventanas de ojos de buey, a lo barco, pero la ventana apaisada es característica de la modernez. Y finalmente la cubierta ajardinada, o con terraza, o con piscina, o con lo que sea, pero una cubierta con uso. La casa Curuchet, como buena casa moderna que es, tiene estos puntos. Está construida sobre pilotis. Tiene la planta baja libre, perfecta para poder aparcar no sé cuántos coches allí. La fachada no queda restringida a la estructura, puede poner ventanas apaisadas, aunque también tiene ese bris soleil que tanto usará Le Corbusier. Y finalmente también tiene la terraza jardín. Lo tiene todo, papi. La casa tiene hasta detalles bonitos. Esa rampa, también famosa del arquitecto, para que hagas una promenade antes de llegar a casa. O sea, que hagas un recorrido, que te prepares, o sea, que te canses. O como el árbol, que es totalmente opuesto a las líneas rectas, blancas y puras de la arquitectura moderna, y que une todas las plantas de la casa de una forma súper vertical. Este árbol lo plantó el mismo Dr. Curuchet cuando se acabó la obra. Pero quedaos con esto. El cliente no iba a plantar un árbol cualquiera. Plantó el álamo que Le Corbusier quiso. Nada podía hacerse sin su supervisión, claro. Todo el mundo entendía y entiende que esa era la obra de Le Corbusier y había que respetarla. ¿Y dónde entra Eileen Gray en todo esto, Pau? Esperaos porque yo también me muero de ganas de hablar de ella. Pero antes veamos cómo aparece la casa Curuchet en la película El hombre de al lado. Quítame esto. La película empieza con Víctor abriendo una ventana al patio de la casa Curuchet. Buenas tardes, yo soy Víctor, ¿con quién tengo el gusto? Leonardo, vivo acá. No solo es algo intolerable para Leonardo, el propietario, por la invasión de la intimidad. Todo el sol viene de allá y necesito atrapar unos rayitos de sol. ¿Me das permiso? Lo suyo es ilegal. Está vulnerando mi intimidad, la de mi familia. Sino por dañar una vivienda considerada monumento nacional desde 1987. ¿Verdad que estaríamos todos de acuerdo en que esa nueva ventana abierta pervertiría la obra, que la dejaría herida y que cambiaría la idea original de Le Corbusier? Bueno, es que imaginaos el cabreo que habría cogido Le Corbusier. Cogido no como en argentino, ya me entienden.
A ver, lo más probable es que no se hubiera desplazado hasta allí a pelearse con nadie, porque hasta la dirección de obra la llevó a distancia confiando en Amancio Williams, un fantástico arquitecto argentino. Él fue también el arquitecto de estos paraguas de aquí, o especialmente de la casa sobre el arroyo, y que aportó varias cosas a la casa Curuchet. En fin, que Le Corbusier no habría ido, pero habría amenazado con varias cosas, con tirar la casa del vecino o con enviar a un ejército de becarios armados con lápices afilados si hacía falta. No sé cómo, pero lo habría impedido. Estoy convencidísimo. Era su proyecto. Había detrás horas y horas de dedicación y todo un esfuerzo intelectual para lograr la mejor casa-oficina para el Dr. Curuchet. Sin duda, abrir esa ventana habría sido un acto de violencia que suponemos que a Le Corbusier le habría dolido, y todos podemos entender el porqué. Le Corbusier, estamos contigo. Bien, pues Le Corbusier fue el Víctor de esta historia. Fue el Víctor de la Kelly cerquita del mar. Él no abrió una ventana, pero sí que perturbó la casa. Podríamos decir que literalmente manchó su historia con unos murales sobre sus paredes a los que llamaba grafitis. Con eso cambió la idea original de la casa y lo hizo sin siquiera pedirle permiso a la arquitecta. Y lo hizo porque le salió de su santo modulor y porque pudo. Pero ¿quién era esa arquitecta? ¿Y cómo que no pudo evitar ese acto de violencia? Eileen Gray fue una arquitecta irlandesa que con 24 años escapa de las obligaciones de una joven en la Irlanda de entonces, como eran el matrimonio o la maternidad. En París se movía en los círculos de lesbianas de la época, especialmente en el salón privado de Natalie Barney. Era un momento en París en que las mujeres fumaban en público, iban a bares y conducían. Un momento en que se podía ser, entre muchas comillas, abiertamente lesbiana. Siempre con decoro, claro. A mí me da igual lo que hagan mientras lo hagan en su casa de manual, por eso las comillas. Durante años, Gray paseaba con su novia Jessie Gavin, quien se disfrazaba de hombre para poder ir tranquilas. Pero eso no les quita a esas mujeres todo lo que pelearon para la visibilización. Y por eso, el salón era una forma de visibilización pública, un lugar donde discutir, un lugar para la performance. Era un momento en que la sociedad, y cuando digo sociedad me refiero a señoros arquitectos y a señoros clientes, lo que le permitía a las mujeres era ser diseñadoras de interiores. El todopoderoso arquitecto hacía lo importante, la estructura, la fachada, pero el interiorismo era más cosa de mujeres. Ya sabes, el ornamento, lo superficial. Un siglo después mucha gente sigue pensando así. Pero Eileen Gray y muchas otras mujeres abrieron camino con esto poniéndolo en duda. Ella diseñaba mobiliario, era una fan del lacado, de las telas, y lo vais a ver en su obra. De hecho, tenía una tienda para ello con seudónimo de hombre en París, Jean Desert. En cierto momento, Gray conoce a Gian Badovici, arquitecto, crítico y redactor de una revista de arquitectura, y la tercera pata en esta historia. Y de aquí sale el encargo para la Kelly. Gray y Badovici no van a vivir mucho tiempo en esa casa, pero sin duda era un proyecto para ellos dos. El nombre lo explica bien. E de Eileen, 10 la J de Jean, 2 la B de Badovici y 7 la G de Gray. E1027. El nombre en sí ya es súper críptico, pero tenía también otro nombre, el nombre con el que se publicó en la revista de Jean Badovici, Maison en bord du mer. Maison en bord du mer, es decir, una Kelly cerquita del mar. Una Kelly Corbusier cerquita del mar. Gray, con el apoyo de Badovici, elige ella misma el emplazamiento. En vez de irse a Saint-Tropez, donde iba la comunidad homosexual de París en esa época, prefiere el Retiro, un lugar donde solo se puede llegar a pie cargando tú mismo las maletas. Es un lugar con solo el mar como vecino. Pero años más tarde tendría un vecino un tanto más peculiar. Una pequeña cabaña de madera construida por alguien que de todo el Mediterráneo eligió poner su cabanón a 20 metros de la casa de Gray y colocarse por encima en una posición dominante. ¿En serio os estáis preguntando quién es el que construyó esa cabaña? ¿Os preguntáis quién fue quien abrió una ventana mirando hacia esa Kelly cerquita del mar? El mismo Le Corbusier, si es que como destaca Beatriz Colomina, hasta en los dibujos del cabanón está mirando con unos prismáticos. Gian Badovici conoce a Le Corbusier porque era director de la revista Architecture Vivant, y fue a través de él que el suizo y Eileen Gray se conocieron y le invitaron a su casa, y se lo pasó muy bien. Invitaron a muchas otras personalidades de la cultura a su casa, y a Le Corbusier le volvieron a invitar, si es que le encantaba la casa, y así lo dejó escrito en unas cartas dirigidas a Eileen Gray. Ojo, me produce una gran alegría comunicarte lo mucho que esos pocos días pasados en vuestra casa
me han hecho apreciar el espíritu particular que dicta toda la organización interna como externa y que da a los muebles, al equipo, una forma tan digna, tan encantadora, tan llena de espíritu. Vamos, que estaba in love, que su corazón palpita por la E1027 como una patata frita. Gray y Badovici terminan su relación en 1934 y la casa queda a nombre de él, quien sigue invitando a Le Corbusier. El papel de Badovici en esta historia es más que dudoso. ¿Hasta qué punto no permite él todo lo que acabó pasando? En 1938 Le Corbusier pasa unos días en la casa. Y es entonces cuando decide empezar a pintar sus murales tal como Vitruvio le trajo al mundo. Él, que creía que un mural, un graffiti, una pintura rompen un muro, que lo desmaterializan, pues va y destruye el blanco de esos muros que él consideraba indiferentes, sin importancia, sin alma. Es que venga ya, es que me da igual que hubiesen sido unos murales extraordinarios, como si hubiesen sido de Picasso o de Miguel Ángel resucitado. El tema es que el tío no creyó que tuviera que decirle nada a la arquitecta, ni probablemente creyó que estaba haciendo nada malo. Al contrario, creía que su conquista de la E1027 mejoraba la casa. Gray evidentemente se cabreó y se escribieron con Le Corbusier a través del invitado de piedra Jean Badovici. Y aquí es cuando Le Corbusier ya no muestra el mismo amor por la casa. Cuando empieza a hablar de muros insignificantes. Cuando amenaza de elevar la discusión a lo público, donde él, como hombre blanco famoso, sabía que tenía las de ganar. Recordad que lo público era el espacio de los hombres. Y lo que es muy fuerte, y es que años más tarde la menciona como Helen Gray. Es que venga ya Le Corbusier, o sea, que la conocías de sobras. Que es que conocía a su nombre, había estado con ella en su casa. Si es que no puede tener más actitud de colono, ocupando y haciendo su meadita en la casa, y encima borrando la identidad de su autora, cambiándole el nombre. De hecho, cuando publica en sus obras completas los murales, tampoco la menciona, simplemente los titula Murales en Cap Martin, que es donde estaba ubicada la casa. La borra de la historia, la invisibiliza. Y por eso la gente cuando ve en las obras completas de Le Corbusier una casa que no conocen, pues se la atribuyen a él sin dudarlo. Igual que le atribuyen algunos de sus muebles. Años más tarde, un caluroso 27 de agosto de 1965, Le Corbusier baja el caminito que va de la E1027 al mar para su natación diaria. Hay que decir que años antes, en las mismas aguas, una lancha motora le pasa por encima y le hace esa cicatriz tan famosa. Pero en 1965, frente a la E1027, Le Corbusier muere de un probable ataque al corazón. ¿Pero por qué fue Eileen Gray pionera? ¿Cómo es la casa? La casa se resume como movimiento, es dinámica. Claro que tiene algunos de los puntos esos de los que hablaba Le Corbusier. Claro que Eileen Gray estaba al tanto de lo que se empezaba a hacer en ese momento, pero ella trajo lo moderno también al interior de la casa. Lo va a diseñar todo, de muros a letreros, de mobiliario a las cortinas, ¡todo! Aquí está el potencial de Gray. Los arquitectos se quedaban con lo importante, con la estructura y la fachada, ya lo sabéis. Le Corbusier era muy moderno por fuera. Eileen Gray era muy moderna por fuera y por dentro. Aquello que se había limitado a las mujeres, lo dominaba. Lo que se les excluía, también. La casa E1027 es un juego. Te obliga a estar en movimiento. Eso es porque los espacios están interconectados por varios puntos, porque no entras nunca directamente a ellos y tienes que girarte. Hay pasajes secretos y textos que te guían o te desguían, mobiliario que se mueve. Era algo que ella llamaba como organismo viviente. Ojo aquí la diferencia con lo que Le Corbusier llamaba a la casa, la máquina de vivir. La suya es una casa performance, por eso hay quien la entiende como arquitectura queer. Solo al entrar a la casa ya nos recibe un cartel que nos dice sentido contrario. ¿Cómo vamos a entrar por ahí si nos está diciendo que vamos en sentido contrario? Bueno, es algo que pronunciado en francés significa también sin prohibición. Y en la otra puerta te pone entre lentement. Así que finalmente, cuando por fin entras lentamente, te encuentras un juego de biombos y pantallas que lo que hace es que te encuentres finalmente el mar, como una sorpresa. La casa se organiza con la cama. Sí, es raro. Es distinto. La sala de estar con la cama se convierte en un espacio para todo. Para el placer o para el descanso, para el trabajo, para fiestas. Eleva a carácter público el boudoir,
el tocador. Un espacio asociado a lo femenino, a lo oculto, al secreto y al placer. Así que esta sala tendrá un carácter o tendrá otro dependiendo de la actividad o de la performance que se haga en ella. Y para ello todo ese diseño de interior que tanto conoce Gray. Muros que son pantallas que se mueven, que se desplazan, que aparecen y desaparecen, ventanas que se doblan, mesas que se estiran y se extienden, espejos que te confunden, manchas en el suelo que se convierten en manchas sobre la pared. El movimiento está en todas partes. Toda esta obsesión con lo móvil y practicable es lo que Eileen Gray llama como el steel camping. Es que imaginaos lo pensado que estaba ese interior y lo vacía que era la arquitectura moderna hasta entonces. Gray da complejidad al interior de la vivienda moderna. Convierte el interiorismo en arquitectura. Finalmente, la casa tiene un punto paradójico. Fue ocupada por los nazis que no sé si ejecutaron a gente frente a los murales o simplemente los tirotearon, pero había restos de disparos en ellos. Quemaron muebles, planos y maquetas de Eileen Gray, y cuando se fueron la casa quedó en peligro de desaparecer. Pero Le Corbusier, obsesionado con proteger no la casa sino sus murales, insistió y buscó a una compradora. Quiero pensar que sí, que quería salvar la casa, pero nunca pondría la mano en el fuego por Le Corbusier. La paradoja es que la casa se salvó de un destino incierto precisamente por esos murales, que hoy en día siguen ahí restaurados. Eileen Gray vivió hasta los 98 años sin siquiera ser consultada sobre qué hacer con la casa, sin poder evitar que Le Corbusier hiciera todo esto y sin poder contar con Jean Badovici. Pero ella, aún con 90 años, siguió activa con sus muebles y sus proyectos. Más proyectos de los que conocemos, seguramente, porque se destruyó mucha documentación durante la guerra y por casos de invisibilización como el de la casa E1027. Finalmente, os voy a dar la bibliografía de este vídeo de viva voz. Hace ya bastante tiempo que la voy poniendo al final de los vídeos. Perdón por hacerlo en formato PAU y no en formato APA. Pero bueno, el caso es que aquí la voy a dar porque la bibliografía es de 3 mujeres y creo que está bien hablar de ellas también. En primer lugar, Catharina Bonnevier, que escribió Maison en bord de mer, un análisis queer de E1027 de Eileen Gray, y es súper interesante. En segundo lugar, Anachu Zabalbeascoa, que es probablemente la periodista más leída y atinada en España sobre arquitectura, y que hizo este artículo en El País. Y finalmente, pero especialmente, Beatriz Colomina, que hizo una conferencia que podéis encontrar en el canal de YouTube de la Fundación Juan March y que se llama La obsesión de Le Corbusier con E1027. Allí explica más a fondo el carácter de esos murales, a los que no les he querido dar tanta importancia como a la arquitectura de Eileen Gray, pero que son una muestra más del carácter obsesivo de Le Corbusier. Una conferencia, por cierto, a la que no me importaría que fuerais ahora, después de este vídeo, a responder mensajes de señoros que no tienen ni idea sobre el tema, pero se atreven a tratar de loca a alguien que ha estudiado sobre el tema para poder explicarlo, a alguien con una carrera que le avala, a alguien que incluso ha trabajado con la Fundación Le Corbusier. Si es que tiene tela el tema. En fin, espero que os haya gustado este vídeo y que lo compartáis con vuestra clase, con vuestra familia o con quien queráis. Y ya si me dejáis un like, es la hostia. Nos vemos.